Bienvenido a la segunda parte sobre cómo construir un gráfico circular o tabla de pie. El objetivo de este video es construir un gráfico circular o una tabla de pie de datos. Para revisar, es importante recordar que un círculo representa 360 grados o una rotación completa. Significa si comenzamos con un rayo inicial, como vemos aquí, y lo rotamos todo el camino alrededor del círculo, volver a donde comenzamos, sería 360 grados. Y entonces segundo, es importante que sabemos cómo medir un ángulo usando un protractor como vemos aquí, porque lo que haremos es dividir este círculo en sectores para representar cada categoría basada en el porciento de 360 grados que la categoría representaría. Aquí es como vamos a hacer eso. De los datos sin procesar, determinaremos el porciento de los datos totales de cada categoría. Entonces determinaremos el porciento de 360 grados representa cada categoría. Y luego dividiremos el círculo basado en la medición en grados. Vamos a mirar un ejemplo. Digamos que se encuesta a cierto número de personas. Preguntar qué tipo de coche prefieren, y estos son los resultados de la encuesta. Son 10 personas como Chevys, 5 Dodge preferidos, 20 Ford preferidos, y tanto. Lo primero que debemos hacer es determinar cómo se encuestó a mucha gente. Entonces, si encontramos la suma de esta columna, tendremos el número total de personas que fueron encuestadas. Si hacemos eso, vamos a llegar a 80. So 10 de 80 prefiere Chevys. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar 10/80 de 360 grados. Ahora podemos simplificar la fracción, pero vamos a continuar y utilizará una calculadora para estos cálculos de cualquier modo. Así queremos 10/80 de 360 grados. Así que vamos a multiplicar este 360 grados. La próxima categoría es 5/80. Así queremos el 5/80 de 360 grados. Siguiente sería 20/80 de nuestros 360 grados. 15/80 de 360 grados. Y la última categoría es 30/80 de 360 grados. De nuevo, podemos simplificar estas fracciones, pero realmente no hay necesidad si vamos a usar la calculadora. Así que estos productos nos dicen cuántos grados del círculo deben representar cada categoría. Así que esta primera categoría sería de 45 grados. Bien 5/80 hexasiemens medio muchos como la primera categoría. Entonces, eso sería la mitad de 45, eso es 22.5 grados. Aviso, la próxima categoría es 2 veces la primera categoría. Bien, 2 por 45 grados serían 90 grados. Y entonces 15 de 80 serían mismos que combinando estas dos categorías. Entonces, si agregamos estos dos ángulos, eso representaría 15/80 de los grados. Eso es 67.5 grados. Y vamos adelante y utilice nuestra calculadora para este último. Si presionamos segundo, entrar, puedo cambiar la primera fracción. Así que cambiaré esto a 30/80. Haga 135 grados. Y, por supuesto, podría haber hecho lo mismo para los otros. Si presiono segundo, entrar y cambiar el 30 al 15, puedo verificar la categoría anterior. Y vemos que se comprueba. Así que esta última categoría es de 135 grados. Ahora aviso, mi protractor es un círculo completo. Probablemente tiene la mitad de un círculo, o 180 grados. Así que lo que probablemente haría es marcar cada ángulo y luego rotar su protractor, pero desafortunadamente, no puedo hacerlo aquí. Entonces, lo que voy a hacer es marcar 45 grados. Así que comenzaré aquí. 45 grados estarían aquí. Así que la primera categoría estaría en este sector. Así que pondré H para Chevy. La próxima categoría es de 22.5 grados. Eso será aproximadamente medio de este sector aquí. Así que tal vez en algún lugar aquí. Esto es para el Dodge. La siguiente categoría es de 90 grados. Así que va a ir adelante, y solo marcarlo aquí porque sé que es 1/4 de un círculo. Así que esto sería para los vados.
Las últimas dos categorías son 135 grados y 67.5 grados. Voy a seguir adelante y marcar 135 grados. Sé que de aquí en adelante sería 180, y 180/45 sería 135. Así que este sector aquí sería 135 grados. Esto es para los Toyotas. ¿Y qué deja esta última categoría aquí? Que es 67.5 grados para el Hyundai. Y vamos adelante y agregue un poco de color. Y allá vamos. Así que lo más importante aquí es poder encontrar un cierto % de 360 grados y luego poder medirlo en un círculo. De esa manera cada categoría es el tamaño correcto basado en el porcentaje de datos de esta categoría. Espero que encontraron esta explicación útil.